Ávila, ¿cómo estás? Jaime, muy buenos días. Igualmente, amigos del auditorio, pues, con muchísimo gusto de saludarte. ¿Listos para iniciar un nuevo Para la domingo? grilla, ¿no? Oye, antes de iniciar con el tema de política, hoy en el Día Internacional de la Migración, el bloque que tenemos anterior, señala Ban Ki-moon, secretario general de las Naciones Unidas, que en este Día Internacional del Migrante hago un llamamiento a la comunidad internacional para que adopte medidas en relación con el Pacto Mundial para una migración segura, regular y ordenada, como contribución importante a la creación de un mundo de paz, prosperidad, dignidad y oportunidades para todos. Ban Ki-moon, secretario general de la ONU. Es un todo, Sin duda, es un debate. tema medular, lo mencionabas hace unos minutos. O sea, en ocasiones pareciera que nosotros somos muy buenos para defender lo que sucede o para proteger al migrante mexicano que va hacia otros países, pero no se aplica de la misma forma con los migrantes que no son de México y que llegan a este país. Sí, es todo un reto que tenemos que hacer nosotros aquí en México y pues es lo que está enfrentando el mundo, ¿no? Sin duda, y uno de los graves retos, y además inclusive ahora con lo que se prevé que pudiera ser la nueva política exterior de Estados Unidos, sin duda alguna ese será también una dinámica, un reto fundamental, no solamente, insisto, para México, sino para el resto del mundo. Lo que esto puede detonar es importantísimo. Oye, Fernando Ávila, nuestro experto en la agenda política, a ver, nos vas a hablar de... Ya estamos en el debate, en el corte comercial. Escuchamos ayer que la comisión de esta del PRI, que atiende todos los temas de expulsiones y todo lo que sucede al interior con sus miembros, le quitó los derechos a Roberto Borge y expulsó a Tomás Yarrington, y también tomó esa misma decisión con otros miembros del partido político. ¿Pero qué caso tiene, Es la Comisión Nacional de Justicia Partidaria. Mira, tiene impactos al interior, por supuesto. O sea, desde luego, el hecho de pertenecer a un partido político, pues tiene su sentido, tiene su función. De entrada, el hecho de que tú puedas arribar a determinadas posiciones políticas, depende en buena medida de que pertenezcas o no a un instituto político. El instituto político es el quien te apoya, el que te va empujando a ir avanzando en este tipo de proceso. Sin embargo, en el momento en el que tú no cumples, como en el caso de lo que se señala, Tomás Borge, de Tomás Yarrington, de Roberto Borge, inclusive los casos anteriores ya de César Duarte, bueno, de el exgobernador de Veracruz, de Duarte, la realidad es que en los partidos lo que van haciendo es revisar cuál ha sido el comportamiento que van teniendo sus militantes con una responsabilidad ejecutiva en este caso, y en función de que no cumplieron, o a decir del propio partido o de las comisiones encargadas de ello, no cumplen con lo que es sus propios estatutos, sus documentos básicos, pues, en ese sentido inician este procedimiento o de separación, de suspensión de sus derechos partidarios o eventualmente inclusive hasta la expulsión. ¿Qué relevancia tiene esto? Para la ciudadanía pudiera parecer que no tiene ningún impacto, que dice, bueno, los exgobernadores, por ejemplo, inclusive ya dejaron sus funciones. ¿De qué sirve que los suspendan o que les quiten sus derechos partidarios? Finalmente es un mensaje de que el partido como tal ya no está acompañando a esos militantes o exmilitantes una vez que los expulsan, ya no tienen el respaldo político del partido. El cobijo. El cobijo del partido, el respaldo político como tal, y en consecuencia, cualquier acción que eventualmente se pudiera implementar en contra de estos exservidores públicos, bueno, ya tendrían que de alguna suerte resolverla sin acompañamiento del propio partido político. Sin ese paraguas, ¿no? De alguna suerte. Y esto sí es importante porque, primero, los partidos políticos no son las instituciones encargadas de revisar o de verificar que determinado funcionario público cumpla con la ley. Ciertamente hay instituciones, en este caso las procuradurías de justicia, que son las responsables de que todo funcionario público pues esté dentro de los marcos que la misma ley señala y que en caso de que se salga de ellos, bueno, pues tenga las sanciones que la misma ley prevé. Sin embargo, los partidos políticos deben de empezar a asumir, y es aquí lo importante, Jaime, amigos del auditorio, el analizar este tipo de temas, deben de empezar a asumir una corresponsabilidad mucho más fuerte, más firme, en función de a quienes están postulando a una candidatura. Y a quién tienen su fila, ¿no? Por supuesto, quiénes son sus militantes en principio, pero fundamentalmente a quienes están postulando a un cargo público, quienes, una vez que se enfrentan a las urnas, logran esa posición, y irlos acompañando durante toda la gestión, no solamente como regularmente sucede, al momento en que se está buscando el voto de la ciudadanía, una vez que el candidato gana, el partido prácticamente solamente festeja, celebra, ya ganamos, uno más, y
se olvida prácticamente de este acompañamiento, de esta revisión respecto de cómo está funcionando, cómo está llevando a cabo su labor, sus compromisos, el cumplimiento de las promesas de campaña que se hayan hecho en su oportunidad, y prácticamente hasta que va terminando el periodo, como lo hemos estado observando en eventos recientes, pareciera que el partido es cuando se da cuenta que, caray, mi militante, aquel que yo postulé hace 3 años o hace 6 años, pues resulta que siempre no fue tan bueno, no fue tan cuidadoso, tan pulcro respecto de lo que son los aspectos legales o la propia ideología del partido, y entonces es cuando se inician esos procedimientos. A mí me parece que es una buena oportunidad para que los partidos políticos busquen esta manera de acercarse con la ciudadanía. Sabemos también que lamentablemente este tipo de procesos justamente son los que van alejando a la ciudadanía de los propios partidos políticos. Exacto. Por eso el surgimiento de pronto ya de candidaturas independientes o de inclusive personajes o personalidades que no son netamente políticos, que vienen de otras áreas de la vida pública o de la sociedad, y que la sociedad está volteando precisamente a verlos por este divorcio que ya existe con los partidos políticos, porque no han sido capaces de entender esa parte. Y yo sigo sosteniendo que es medular que fortalezcamos el sistema de partidos. No le podemos apostar a que, los partidos que sigan allá por su lado, la sociedad por otro lado, y que a final de cuentas este sistema se vaya esquebrajando. La realidad es que está totalmente probado que el mejor sistema político que existe es el de la democracia y el sistema de partidos. O sea, lo que tenemos que buscar es fortalecerlo. Lo verías como un paso en la dirección correcta. Lo vería, no todo lo que... Por supuesto. Lo que la ciudadanía quiere es, si se comprueba de que se llevaron dinero que no les correspondía llevarse, pues que lo regresen. Exacto, pero eso es una función que le corresponde a otras instancias. Eso le corresponde a las procuradurías de justicia, que son las que están encargadas de probar eso y de hacer que la persona que haya violentado la ley, pague las consecuencias que la misma ley prevé. Lo que quiero entender es, el papel del partido político es: no te voy a aceptar, ya no te voy a proteger, ya no te voy a proteger, ya no voy a acompañar tu proceso, pero lo importante nos decepcionas. Nos desilusionas. Por decirlo de alguna manera. Ahora, lo relevante aquí sería que los partidos políticos comiencen también a adoptar un mecanismo que les permita no darse cuenta de esta decepción hasta el final, como dicen en la relación, los últimos son, ¿ya para qué, no? O sea, al final de cuentas, se trata de que durante todo el proceso de responsabilidad que tiene aquel candidato postulado en su momento por un partido político, tenga este acompañamiento y el partido político esté señalando con toda anticipación, con toda oportunidad, cualquier posibilidad de desviación que esté teniendo el gobernante. Porque esa es la fácil. Estamos platicando con Fernando Ávila, nuestro experto en la agenda política. Fernando, esa es la fácil. O sea, claro, la fácil es decir, nos desilusionaste. Bueno, pues te quito todo lo que tenías que ver con nuestro partido y sacamos la lengua tus derechos o te expulso. Pues pero ¿eso qué? Sin duda, insisto, y tienes toda la razón, o sea, para la sociedad eso no representa absolutamente nada. Uh-huh. El que ya X exgobernador tenga los derechos suspendidos o sea expulsado del partido, para la sociedad en sí misma no representa absolutamente nada. Al interior del partido puede tener consecuencias, pero para la sociedad eso no representa nada. Las instancias encargadas de probar y de castigar a aquel que haya violado la ley están trabajando y estarán haciendo su propia... Sí, no le compete al partido político. Por eso la importancia en que el partido político no se quede solo en eso, o no se quede exclusivamente o no lo lleve a cabo cuando ya terminó la gestión, cuando ya terminó el tramo de responsabilidad. Finalmente, los ciudadanos, ¿qué es lo que está sucediendo? Por eso la importancia, insisto, de equilibrar lo que es nuestro sistema político y el sistema de partidos. Cuando un candidato sin partido, que yo insisto en que no tendría por qué llamarse el independiente, es un candidato sin partido que está pidiendo el voto de la ciudadanía, que hoy nuestra legislación ya lo permite, se presenta ante la ciudadanía. Técnicamente hablando, tenemos que confiar exclusivamente en la persona que está solicitando nuestro voto, porque no hay nada que lo respalde como institución. Cuando un candidato de un partido político pide nuestro voto, teóricamente ese partido político está respaldando a esa persona, claro, está respaldando esa candidatura, está, dando la cara por ese personaje, más allá de que también lo conozcamos o no lo conozcamos. Entonces, aquí es importante que si ese partido político postuló a una persona y llega a ganar, el partido político sea corresponsable de la gestión de ese personaje. Que es, por ejemplo, lo que estamos viendo en otro ámbito, pero que tiene que ver con la política, lo que está sucediendo con Cuauhtémoc Blanco, por ejemplo, que hoy no hay una fuerza política que le diga, oye, pues nosotros vamos a hacer la lucha, ejerciendo la lucha política. Tú ganaste en las urnas y vamos a defender lo que tú ganaste. Exactamente, que esté ejerciendo la pelea política. La pelea legal tiene su carril, tiene su causa, tiene sus elementos, tiene sus instituciones. Pero la lucha política
exactamente, y si bien es cierto que en el caso de Cuauhtémoc Blanco fue postulado por un partido político, también es claro que no pertenecía a ese partido político, que prácticamente de inmediato, más allá de cómo se han dado las condiciones para que aceptara la candidatura, no pertenecía al partido político. Y por eso es justamente que hoy no hay desde ese esquema una instancia política o un organismo político que de alguna manera está haciendo la lucha política respecto a ese tema, más allá, insisto, de lo que en su carril sea la lucha o la batalla legal, por supuesto. Son dos carriles diferentes. Pero es precisamente ese el tema. Y eso es también lo que como ciudadanos nosotros deberíamos de tener la certeza de que si un partido político, insisto, postula a un candidato, bueno, se está corresponsabilizando de las acciones de ese candidato. Y no solamente hasta el final del periodo, o no solamente hasta que nos volvamos a ver en las urnas para qué tan bien o qué tan mal lo hizo el candidato de determinado partido que ganó, para saber si le cobramos la factura al partido o le renovamos nuestra confianza. Me convenciste. Yo pensé que era, de verdad, te lo digo en este momento, yo pensé que era así como, no se osó, pero sí decir, pero tardío, pero no. Sí tiene sentido y tiene una razón. Y me parece que es importante que lo hagan los partidos, sería todavía peor que no hicieran absolutamente nada, pero no sigue siendo insuficiente y debe de ser mucho más oportuno. Perfecto, es Fernando Ávila, nuestro experto en la agenda política. Fer, muchas gracias. Un gusto, Jaime, excelente domingo para los Fuerte abrazo, gran domingo.